Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Mejor de lo que merecemos en Cristo Jesús. Está bien estar con ustedes. Estamos lejos, pero en corazón estamos cerca. Siempre pensamos en ustedes y les extrañamos mucho. Y estoy agradecido que yo puedo continuar con ustedes en el libro de Mateo. Estamos en nuestro tiempo de estudiar la palabra de Dios y qué importante es conocer a Dios, y está en su palabra que podemos conocer a Él. Y estamos en el libro de Mateo, caminando poco a poco en el libro de Mateo a conocer quién es Jesús, qué está enseñando Él, por qué debemos escuchar de Jesús. Y vemos desde el principio que Jesús es el Mesías, el rey del linaje de David, el prometido de Abraham, que Él es el Mesías, el rey prometido, el Hijo de Dios. Y también vemos que Él nació y la gente, los gentiles, vinieron a adorar a Él porque Él es digno de toda la adoración. Vino los magos a adorar de Él. Y también al mismo tiempo, cuando hay gente que quiere adorar a Dios, hay gente en su orgullo por su pecado que quieren matar a Dios, que quieren ser dioses, como Herodes, que mató los niños. Pero también sabemos que Dios es bueno. Envió a su Hijo, Jesús, Dios el Hijo, a salvar, rescatar el mundo. Y vino Juan el Bautista, que preparó el camino con la idea de arrepentirse de sus pecados, preparar su corazón, porque viene el Mesías, ya llegó. Y vemos el bautismo de Jesús, la preparación para ver que Él es Dios el Hijo, porque escuchamos de Dios el Padre: este es mi Hijo amado. Y tenemos que confiar que Él es el Mesías, el Rey prometido, la esperanza del mundo, la luz del mundo. Y la semana pasada con el hermano Mauricio, él predicó de la tentación de Jesús. Y vemos que Él es Dios. Él tuvo la fuerza a confrontar la tentación del diablo y Él no cayó en el pecado, como Adán y Eva, como los de Israel. Jesús es el nuevo Adán, es el Israel real, y Él es cualificado a cumplir su misión. Es pagar por los pecados de todos que van a creer en Él, para que podamos tener vida eterna. Y hoy continuamos en versículo 12 hasta 25. Escuchar de esta primer parte de su ministerio. Próxima semana vamos a empezar el Sermón del Monte. Qué importante es. Mucha enseñanza allá. Pero ahorita vamos a ver su empieza de su ministerio, llamando a los discípulos. Y también haciendo estos grandes milagros. Pero importante es, el centro de todo es la enseñanza, la predicación. Vamos a orar y empezar. Padre, gracias por este día. Gracias por la iglesia Cristo el Camino. Estamos agradecidos mucho por su gran gracia, su gran amor, su gran paciencia. Gracias que podemos estar aquí escuchando de su palabra. Estamos pidiendo que tú vienes aquí en este lugar y abres nuestras mentes y corazones para entender su palabra, para que podamos conocerte y amarte más. Gracias, Dios. Pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Y vemos aquí, en esta parte, Jesús cambió su lugar. Tenemos esta historia de su tentación hasta el versículo 11. Y en 12 dice: cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado. Y en el libro de Mateo, y cada evangelio tiene su perspectiva. Él brinca de la tentación hasta que Juan está encarcelado, y vemos diferentes partes. Pero aquí vemos en la perspectiva de Mateo
que Jesús oyó que Juan había sido encarcelado y regresó a Galilea. Y saliendo de Nazaret, dice, fue a vivir en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zebulán y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zebulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Una profecía de Isaías 9, versículos 1 y 2. Y vemos que Isaías tiene esta profecía 700 años antes de Cristo vino, antes que nació Jesús. Y él está explicando que cuando viene el Mesías, él va a venir a Capernaum de Galilea, de este lugar que está en la oscuridad. Y viene esta gran luz. El título de mi sermón es La luz del mundo y esperanza para toda la gente. Sígame. Y esta es la idea. La gente vivía en la oscuridad, pero llegó la luz del mundo, el gran luz. Y una luz les resplandeció. Y este es Jesús. Y en esta región de Galilea era una región fértil y progresiva y altamente poblada. Y el historiador judío Josefo, él dice que más o menos 3 millones de personas poblado Galilea. Y hay alrededor de 204 pueblos que no tenían menos de 15,000 personas cada uno. Y vemos que hay mucha gente en esta área, en este lugar. Y dice Galilea de los gentiles. Los gentiles. No vino a vivir y plantar su casa entre los judíos. ¿Por qué? Porque desde el principio el plan es salvar de toda la gente. Los que van a creer en él, no solo los judíos van a creer, pero los gentiles también. El plan de salvación es para todos. No solo los judíos, pero también los gentiles. Para la gloria a Dios. Y salió de Nazaret para cumplir la profecía. Pero también escuchamos en Lucas 4 una historia de los en Nazaret que trataron a matar a Cristo. Él estuvo allá enseñando y ellos llevaron a un punto y ellos querían tirarlo del monte. Pero él, un milagro, caminaba dentro de ellos y salió. Y en esta región de Capernaum, de Galilea, él plantó su casa. Él vivía en este tiempo de su ministerio. Y vamos a ver poco a poco el plan de Dios en esta idea. Y la observación de Mateo de que el ministerio de Jesús cumplió con Isaías 9:2 muestra que la comisión en Mateo 28 de ir a los gentiles no es una idea posterior. El objetivo final de la redención de Dios siempre ha incluido a las naciones. Prefigurado en la adoración de los magos a Jesús y poco después de su nacimiento. Vino los gentiles a adorar a Dios. Y en el final del libro, Él está enviando. Va a los gentiles, va al mundo. Testificar, hacer discípulos. Este gran evangelio es para todos. Y Mateo no quiere que olvidemos el principio, al fin, ni en ningún punto intermedio del evangelio, que su mensaje sobre este rey salvador judío no es solo para los judíos, sino para todos. Insiste, al igual que el autor del cuarto evangelio, en que Jesucristo es el salvador del mundo. Hermanos, en esta parte de 12 a 16, vemos que Mateo está explicando que Jesús cumplió la profecía de Isaías, porque siempre Mateo quiere ver, Él es el Mesías, Él es el cumplimiento, Él es el prometido, y Él está cumpliendo
el plan de su Padre, Dios el Padre. Y vemos en 17 un cambio. En capítulo 1 a 4, 16, tenemos una primera parte más o menos del libro. Y en 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es una nueva parte, hasta 16, capítulo 16, versículo 21, cuando vemos también misma parte. Y dice, desde entonces Jesús comenzó a enseñar. Es un cambio, preparando por su muerte, su sufrimiento. Pero aquí está empezando su primer ministerio, su ministerio con la gente. Desde entonces Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces es un cambio. Vemos hasta este momento que Mateo está diciendo, Él es el Rey, Él es el Mesías. En este punto empieza Jesús enseñando, predicando la verdad. Arrepiéntense. Dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar. La palabra en griego, dice Barclay, es kerusen, la cual es la palabra para la proclamación de un heraldo de un rey. Kerux es la palabra griega para heraldo. Y el heraldo era el que traía el mensaje directamente del rey. Él está predicando la salvación de Dios en el Mesías, en Jesús. Él está explicando que hay salvación para todos, no solo los judíos, pero también los gentiles. El fin es, ellos tienen que confiar, tienen que salir de su pecado, arrepentidos. El evangelio que Jesús predicaba comenzó en el mismo lugar que el evangelio que Juan predicaba comenzó, en Mateo 3:2. Cuando vemos que Juan está predicando. En Mateo 3:1 dice, en aquellos días llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús está continuando esta enseñanza, arrepentirse de sus pecados. Juan preparó el camino y Jesús llegó, el Mesías, el prometido, el Rey del mundo, llegó a predicar lo mismo. Arrepiéntense de sus pecados. El corazón del mensaje de Jesús era el amanecer del reino de los cielos. El reino de los cielos se había acercado porque Jesús se había acercado. En cuanto al mensaje de ese reino que Jesús predicaba ahora, era la buena nueva, el evangelio. Es decir, que Jesús mismo era el Mesías o Salvador prometido. Juan se había preparado para su venida y ahora había venido. Si entonces nos preguntaremos, pero ¿cómo podemos participar de ese reino o formar parte de él? La respuesta es clara. Arrepiéntense y crean en la buena nueva. Precisamente el mensaje que los ministros del evangelio han recibido para predicar a la gente de todo el mundo hoy. Tenemos que predicar el evangelio y llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados. Este es el mensaje de Juan, de Jesús y de nosotros hoy en día. Arrepentirse de sus pecados. Tenemos que cambiar nuestras vidas en el poder de Dios. Cuando buscamos a Dios, estamos buscando a Dios porque Dios está buscando a nosotros. Y cuando Él está buscando a nosotros, estamos buscando quién es Dios. Buscamos quién es Él. Leemos la palabra. Y en un tiempo Dios abre nuestras mentes y corazones para conocer a Él. Y cuando vemos a Cristo en su gloria, en su perfección y todo, queremos vivir para su gloria.
y Él cambia nuestro corazón a arrepentirse de nuestros pecados. Y es una cosa donde estamos caminando en una dirección con el pecado, el mundo, y cambiamos la vida y buscamos a Dios y salimos del pecado. No queremos estar con el pecado. 180 grados. Estamos caminando con el mundo y cuando Dios nos salva, cambiamos y queremos buscar a Dios y salir del pecado. Este es arrepentirse, una cambio de mente que cambia toda la vida, que cambia el corazón. Y este es el rol de Dios. Este es que está haciendo Dios en nuestros corazones. Arrepentirse de sus pecados. Es un cambio de mente que cambia toda la vida. Realmente está diciendo, apártale de tus pecados. El Rey prometido desde hace mucho tiempo está en medio de ti. Jesús es el prometido. Jesús es el Rey del mundo. Él es el Mesías, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y Él está llamando en el principio de su ministerio. Tiene que arrepentirse de sus pecados, salir de sus pecados y vivir para mí. Porque el reino de Dios está. El reino de los cielos se ha acercado. Esta es la primera parte. Su ministerio es predicar, enseñar. Vamos a ver en la final parte que Él está haciendo milagros, sanando personas, pero es una manera de mostrar que Él realmente es Dios. El enfoque de todo es la enseñanza, la predicación de quién es Dios y quién somos. Necesitamos un Salvador. Y llegó Jesús, el Hijo de Dios. Y continuamos. En 18 tenemos el llamamiento de los primeros discípulos. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando un red al mar porque eran pescadores. Y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante de las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Dice aquí en esta versión, dice, vengan en pos de mí. Realmente es, sígame. Sígame. Él está llamando los cuatro a seguir a Él. De aquellos a quienes Jesús llamó como discípulos, Simón, Pedro, Santiago y Juan se convierten en el círculo más cercano de Jesús. Y Andrés presenta a Jesús a su hermano Simón a otros. Aquí parece referirse a una llamada específica adicional al ministerio. Es decir, a dejarlo todo a comenzar a seguir a Jesús. Jesús había invitado a los discípulos a seguirlo en la ocasión anterior. En Juan 1 vemos esta comunicación entre Simón Pedro, Santiago, Juan y Andrés con Juan el Bautista. Aquí Mateo está hablando de una llamada en específico de ministerio. Ellos conocieron a Jesús, pero Jesús está llamando a ellos a venir y seguir a Él en el ministerio de proclamar, enseñar, predicar el Evangelio de Jesucristo. Y este es el principio. Ellos tienen que seguir a Él por sus vidas para que ellos puedan enseñar la verdad. Es diferente aquí. Pero podemos ver que qué pasó. Él llamó a ellos, sígame. Entonces ellos, dejando al instante las redes, los siguieron. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Es una llamada de Jesús. Sígame. ¿Quién es el me? Es Jesús. El Hijo de Dios, Dios el Hijo. No es alguien que no nos conocemos. Si viene una persona en la iglesia ahorita y dice, sígame. Entre la puerta y habla, sígame. ¿Quién va a salir de la iglesia con ellos?
Nadie. No sabemos quién es. Pero estos discípulos han escuchado, han hablado con Jesús. Y cuando Él dijo, sígame, al instante los siguieron. Y este es específicamente para el ministerio. Ellos van a seguir a Cristo por los próximos 2-3 años, hasta la muerte de Cristo. Y todos que ellos escucharon, aprendieron de Él, ellos van a enseñar cuando viene el Espíritu Santo que vemos en Hechos 2. Pero esta es la primera parte, el llamamiento de los primeros discípulos. ¿Quién es Simón Pedro? Pedro se convirtió en el líder natural de los 12 y se le menciona en todas las listas de los apóstoles. También tenemos Andrés. No es tan prominente como los otros tres discípulos, pero es importante. Siempre está llevando gente a Jesús. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado. Fue asesinado por el rey Herodes, quien al ver que la ejecución de Santiago agradaba a los judíos, arrestó a Pedro con la intención de matarlo también. Y Juan se autodenominó el apóstol amado por Jesús en Juan. Este es Juan. Escribió el cuarto evangelio, así como las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. Y vemos que Santiago fue matado primero. Vemos que Juan ya creció a una edad más grande. Y Dios tiene su plan para cada uno. Y no sabemos. Pero estos son los 4 primeros. Simón Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y ellos están llamados a seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Este es algo que tenemos que pensar. Hay 2 llamamientos de sígame. El primero es para todos nosotros. Cuando Jesús dice, sígame. Y la llamada es matar a sí mismo y vivir para la gloria de Jesús. Aquí vemos que el llamamiento es para los 4, para un ministerio, para ser misioneros, discípulos de Cristo, predicadores de Cristo como nosotros aquí, como sus ancianos. Es un llamamiento diferente, pero hay un llamamiento a vivir para la gloria a Dios, para todo. Vamos a ver en Mateo 16:24. Mateo 16:24. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. El mandamiento de seguir a Jesús no era solo un seguimiento físico, ni por así decirlo, una invitación a conocerlo mejor, para ver si uno quería ser un discípulo permanente. Era un alejamiento del pecado para la salvación, para ser sanado por Dios. El mandato soberano y la obediencia inmediata son el doble patrón en estas 2 historias. Eso sí, que es poder, ¿verdad? Es casi tan poderoso como el creador de nuestro universo. Al decir, hágase la luz, y fue la luz. Hágase las estrellas, y fueron las estrellas. Hágase los peces, y fueron los peces. Este poderoso llamado refleja el poder de Dios para la salvación. Si no se percibe el poder de Jesús aquí, se pierde lo que está sucediendo. Él es el Señor. Él tiene toda la autoridad. Mateo lo dirá y lo demostrará repetidamente. Jesús es llamando a todos, sígame. Dejar sus pecados, su vida anterior y ven a mí, sígame. Y tenemos que pensar, ¿es totalmente seguir a Cristo o vamos a estar con el mundo? No podemos decir, voy a seguir a Cristo, pero yo quiero poco del mundo en mi bolsa. Yo quiero medio de Cristo y medio del mundo. No, sígame es tomar su cruz y morir a sí mismo. Vivir totalmente, completamente para Cristo.
También tenemos este llamamiento de Pedro después de muerte y resurrección de Cristo. Él está hablando con Jesús, con Pedro. Jesús está hablando con Pedro. Dice, esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. En Juan 21:19 dice, y habiendo dicho esto, le dijo a Pedro Jesús, sígame. Esta es una llamada no solo de ministro, es personalmente, sígame. Toda su vida, por toda su vida. Este es el llamamiento de Cristo. Toda su vida, para toda la vida. Y tenemos que pensar, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el llamamiento de Cristo? Sígame. Todos nuestros amigos conocen que somos cristianos. Nuestros compañeros en el trabajo, nuestros vecinos saben que somos cristianos porque seguimos a Cristo, hablamos de Cristo, hablamos cómo debemos vivir para la gloria de Dios en la palabra. Ellos saben que vamos a la iglesia. A veces preguntamos a ellos a salir con nosotros a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Sígame es un llamamiento de toda la vida. No es una porción, es toda la vida o nada. No puede tener parte de Cristo y parte del mundo. El mundo va a echar Cristo. Tenemos que echar el mundo, echar el pecado y vivir completamente para Cristo. Este es el llamamiento de Cristo. Sígame. Y hay varias partes de esto. Obediencia, arrepentimiento, sumisión, confianza y perseverancia. Dice en obediencia, quienes son verdaderamente ovejas de Cristo escuchan y obedecen su llamado desde el principio. Y así entran en una vida donde la obediencia es una característica principal. Arrepentimiento. Cualquiera que crea que puede seguir a Cristo sin renunciar al pecado está, en el mejor de los casos, muy confundido. En el peor, no es un verdadero cristiano. En sumisión. Sumisión significa someterse a la autoridad de otro. ¿Cómo podría ser de otra manera si aquel a quien seguimos es nuestro verdadero Rey y Señor y nosotros somos verdaderamente sus discípulos? Y confianza. Es imposible seguir a Cristo sin confiar en Él, pues la falta de confianza nos hará desviarnos del camino desviarnos del camino que Él sigue o nos hará optar por abandonarlo. También con perseverancia. Seguir a Jesús no es solo una puerta por la que entrar, sino un camino por recorrer, y el verdadero discípulo demuestra la realidad de su discipulado recorrer ese camino hasta el final. Charles Spurgeon escribió que el llamado de Jesús a estos primeros discípulos, al igual que el llamado a cada uno de ellos, fue imperial, impropiado, prometedor, instructivo y eficaz. Vienen de inmediato, vienen a todo costo, vienen sin preguntar, vienen para dejar sus antiguos lugares, vienen para seguir a su líder sin condiciones ni reservas. Señor. Hermanos, este llamamiento a nosotros también, seguir a Cristo en todo. Cuando Él nos llamó, sígame. A veces seguimos a Cristo con poco del mundo con nosotros. Yo quiero Cristo y yo quiero esta parte del mundo. Yo quiero mis pecados. Yo quiero vivir con los dos y no podemos. Sígame es vivir completamente para Cristo. Vivir completamente en línea con el llamamiento de Cristo, de Dios. Y quiero decir, no estoy llamando que todos nosotros estamos sin pecado. Vamos a pecar, vamos a luchar con el pecado, pero después vamos a arrepentirse otra vez. La vida de arrepentimiento es para toda la vida. Primeramente para la salvación, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Pero cada día debemos arrepentirse. Cada día somos pecadores salvados por gracia, pero pecadores y necesitamos la gracia de Dios, el perdón de Dios. Pero tenemos que arrepentirse de los pecados toda la vida.
y seguir a Cristo. Ese es el llamamiento a los discípulos y de nosotros. Sígame. Toma su cruz y morir a sí mismo y sígame. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Estamos siguiendo a Cristo completamente o estamos buscando al mundo? Yo quiero poco de eso. Yo quiero el mundo y Cristo y no podemos. No podemos. Es Cristo y solo Cristo no es nada. Yo creo que hoy estamos pensando en esto, en este pasaje. El llamamiento de Cristo a los discípulos es el llamamiento a nosotros. Sígame. ¿Estamos siguiendo a Cristo al instante? ¿Saliendo del mundo, el pecado? Estamos diciendo, sí, voy a seguirte, pero yo quiero un poco de eso. Yo quiero vivir en este lugar. No quiero salir de mi lugar, de mi trabajo, de este pecado. El llamamiento de Cristo es sígame en el instante, con toda su vida, y yo voy a darte el poder de echar el pecado y seguirme toda su vida. Hermanos, debemos checar nuestras vidas hoy en día. ¿Cómo estamos? ¿Qué piensan la gente cerca de nosotros? ¿Ellos saben que somos cristianos? ¿Ellos ven la diferencia en la vida de nosotros y todos los demás en la ciudad? Somos los mismos, pero solo vamos a la iglesia los domingos. Dios quiere más de los domingos. Dios quiere más de los domingos y los lunes. Dios quiere todo nuestro corazón. Dios quiere toda nuestra vida. Hermanos, ¿cómo estamos? Tenemos que checar nuestras vidas. ¿Cómo estamos? El final parte. Dice, la fama de Jesús se extiende en versículo 23 de Mateo 4. Y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados en diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán. Empezó su ministerio Jesús. Empezó con predicación, con enseñando la verdad del evangelio, que necesitamos un Salvador. Tenemos que arrepentirse de nuestros pecados, es salir del pecado y seguir a Cristo completamente, con todo corazón, al instante. Vamos a pecar, pero vamos a arrepentirse diariamente. Y en medio de su enseñanza y proclamación del evangelio, es predicación, Él está sanando la gente. ¿Y qué significa? Hoy en día muchos buscan la sanación. Hay unos campamentos de sanación. Y la gente viene porque ellos quieren algo, pero no quieren a Dios. Que vemos aquí, dice, Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y final, sanando toda enfermedad. Este es un señal a todo el mundo que este milagro Él es Dios. Él es Dios. No hay otro. Y ellos deben seguir a Él porque Él es Dios. Y ellos deben arrepentirse de sus pecados y deben seguir a Cristo. Enseñar implica comunicar la naturaleza y el propósito del reino de Dios, como se ve en el Sermón del Monte que vamos a estudiar en los próximos meses. Capítulos 5 a 7. Y las parábolas del reino que vemos en capítulo 13. Predicar es proclamar la buena nueva de que el reino de Dios está cerca, de que sus propósitos soberanos en la historia finalmente se están cumpliendo. La sanidad, así como la enseñanza y la predicación, son una señal de que este reino ha llegado. El evangelio del reino es las buenas noticias. Pero tenemos que enseñar las malas noticias, que nacimos en el pecado, nacimos separados de Dios y necesitamos un Salvador, un Mesías, y ha llegado.
Juan el Bautista dice, ya, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él está, debe dar toda su vida. Siga a Él. Y Jesús dice, sígame. ¿Quién es el me? Jesús, el Hijo de Dios, Dios, el Hijo. Y Él está llamándonos a seguir con todo nuestro corazón, con toda la vida. Arrepentimiento, dejar la vida anterior, los pecados y seguir completamente con Jesús. Hermanos, tenemos que pensar en ¿Qué debemos pensar en este pasaje? Es este llamamiento, sígame. Jesús está llamando a nosotros a seguir a Cristo. Seguir con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Que todos que están cerca de nosotros sabemos que somos seguidores de Cristo. Confiamos en Él y solo en Él. Que Jesús es el Rey prometido. Él es el Mesías prometido de David, de Abraham, y llegó. Y escuchamos en capítulo 3 de Mateo, de su bautismo, que Dios el Padre habló, este es mi Hijo amado. Debemos seguir a Cristo porque Él es Dios el Hijo. Él es todo para nosotros. El mundo es igualmente oscuro hoy. La luz del Evangelio ha sido revelado por la gracia de Dios. Pero hombres y mujeres siguen prefiriendo la oscuridad a la luz de Dios. Si eres uno de ellos, ahora es el momento de arrepentirte de tu pecado. Tomar tu cruz y comenzar a seguir a Jesucristo diariamente. Este es el mensaje central para cualquier futuro discípulo. Si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí es donde empieza a seguir a Jesús. En un mundo donde todo gira a torno el yo, protegerse, promoverse, preservarse, cuidarse, Jesús dice, date muerte. Morir a ti mismo y seguir a mí. Hermanos, hermanas, todos. Mi pregunta es, ¿a quién estás siguiendo? ¿Estás siguiendo algo o alguien? ¿Es Jesús o es el mundo? ¿Jesús o su trabajo? ¿Jesús o su familia? Pero si cuando seguimos a Jesús y todo Jesús, podemos hacer buenas obras en nuestro trabajo. Podemos hacer buenas obras en nuestra familia. Pero Jesús tiene que estar el primero. Tenemos que seguir a Él en todo. Y Él va a hacer este gran trabajo en nuestras vidas. ¿Dónde está el reino de Cristo? El reino está aquí. Pero el juicio está a la vuelta de la esquina. No escaparás del juicio en ese día venidero si le das la espada al rey ahora. Hermanos, esta llamada es para toda la vida. Sígame. Sígame. Toma tu cruz y sígame. Ese es el llamamiento de Jesús para nosotros esta semana. Checar nuestras vidas. ¿Estamos siguiendo a Cristo con todo nuestro corazón, con todas nuestras vidas? Si no, arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Si estás siguiendo, orar que Dios va a fortalecerte más y más. Hoy en día hay muchos que dicen, seguimos a Cristo, pero quieren el mundo, quieren la oscuridad. Hermanos, no quiero esto para nosotros. Nuestra llamada es seguir a Cristo. Sígame. Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por la llamada, sígame. Gracias por su gran misericordia, amor. Gracias por todo. Gracias por la palabra de Dios. Bendice la iglesia de Cristo el Camino. Úsanos para su gloria. Gracias, Dios. Estamos aquí a adorarte en todo. Ayúdanos a checar toda nuestra vida, a vivir en todos los lugares de nuestras vidas para su gloria. Sígame, es la llamada. Y es diariamente seguir a Cristo, arrepentirse de los pecados y vivir para su gloria. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.